La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos. Spoilers, otra jugada del ministrol a favor del crimen. López Aliaga coquetea con asesor de Trump y el juicio a Keiko retrocede 4 años. Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Asegura un futuro lleno de posibilidades con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tu cita ya en ksscanadá.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 14 de enero de 2025 y Keiko Fujimori se salvó. Su juicio se cayó y lo celebran los que tienen el poder en el Perú. Quédense con nosotros porque les vamos a explicar qué ha pasado con Keiko, con su ex y con su partido. Lo primero que hay que decir es que el juicio técnicamente no se ha caído, pero sí ha retrocedido 4 años, ha vuelto a la etapa de investigación preparatoria, o sea, a como estaba en el 2021. Esto no solo beneficia a Keiko, sino también a más de otros 30 procesados. En primer lugar, José Klimper, pero también el ex esposo de Keiko, Mark Vito, que seguro celebró bailando en TikTok, Vicente Silvacheca, Pierre Figari, Jaime Yoshiyama, y todo el partido entero de Fuerza Popular. Esto no significa que Keiko sea inocente. Esto tampoco significa que el fujimorismo no haya recibido financiamiento irregular de Odebrecht o Dionisio Romero u otros empresarios durante las campañas del 2011 o 2016. Eso está recontra, ultra, archi probado. No existe ninguna duda de que todo eso sí ocurrió. Pero este retroceso significa sobre todo que hay dos personas que tenían una responsabilidad histórica, pero hicieron mal su trabajo. El fiscal José Domingo Pérez y el juez que tenía que controlar el trabajo de José Domingo, Víctor Zúñiga. Hemos consultado con distintos abogados y vamos a explicarle por qué ellos dos son los que metieron la pata y por qué todo esto era previsible. Para esto, y bien rapidito, tenemos que conocer que hay 3 etapas en un proceso judicial. La primera es la etapa de investigación preparatoria, el inicio cuando se cocina la acusación. La segunda etapa es la etapa intermedia, que se inicia desde que finalmente el fiscal considera que ya cocinó, ya tiene todo listo y presenta esa acusación. En esta etapa intermedia hay un juez que le echa un último ojo a lo que ha cocinado el fiscal y le dice a ese juez, bueno, ya puedes servir el plato. Allí recién se inicia la tercera etapa, el juicio oral, que es cuando, digamos, todo sale a la mesa. Lo que ha pasado ayer es que han devuelto el plato a la cocina, o sea, todo regresa hasta el inicio casi de la segunda etapa. Y esto ya se veía venir, insisto, y se veía venir desde hace 4 años. En marzo del 2021, al inicio de esa segunda etapa, el fiscal José Domingo Pérez, pues allí terminó su investigación, presentó una acusación ante el Poder Judicial y ya en ese momento se consideró que la acusación estuvo llena de errores y el juez Víctor Zúñiga la devolvió varias veces para que José Domingo las corrija, hasta que finalmente le dio el visto bueno después de 1 año y medio de correcciones, en agosto del 2022. Allí entraron los abogados de la cúpula fujimorista a pitear con todo derecho y todos esos reclamos con idas y venidas también duraron 1 año y medio más, hasta diciembre del 2023. Allí recién el juez dijo, bueno, ya, basta, la comida ya se puede servir. Y allí fue que recién empezó el juicio oral. Pues en realidad el juicio oral empezó a mediados del año pasado recién. El juicio oral es lo que todos vemos a través de Justicia TV, ¿no? El momento de la verdad, supuestamente. Cuando ese juicio oral finalmente empezó a mediados del año pasado, pues al toque empezaron a verse los pies de barro. Para empezar, por poner un ejemplo, José Domingo quería llamar a más de 1,000 testigos, lo que es inviable. Y también, por supuesto, hay que considerar que en el Perú la ley o la justicia no importan tanto como la realidad. Y la realidad era que José Domingo se estaba enfrentando no a cualquiera, sino al fujimorismo, una de las fuerzas que hoy por hoy controla el país al milímetro. El fujimorismo, que controla el Congreso, que a su vez controla el Tribunal Constitucional, pues se defendió. Y el Tribunal Constitucional empezó a sacar sentencias que mellaban el juicio y la definitiva ocurrió en noviembre del año pasado, cuando el TC ordenó que se anule toda la investigación contra uno de los acusados, José Klimper. El argumento, pues, que la fiscalía no había jugado limpio, que no le había alcanzado toda la información que él necesitaba para poder defenderse. Y con esa sentencia favorable a Klimper en la mano,
pues todos los computados, empezando por Keiko, dijeron, oye, eso también debería aplicarse a mí. Legalmente en eso parece que tienen razón, así que ayer 2 de los 3 jueces del juzgado que ve el caso Cocteles votaron a favor de anular todo el juicio oral, anular toda la fase 3, volver a la fase 2. Cuando les digo que parece que esos 2 jueces tenían razón, es porque en este punto los abogados no se ponen de acuerdo, ni siquiera los propios jueces se pusieron de acuerdo porque hay una tercera jueza, Naiko Coronado, y ella votó a favor de continuar con el juicio oral. Según ella, entre otros argumentos, las decisiones del TC para un acusado no deberían extenderse así nomás a los demás automáticamente. Imagino que ese será uno de los argumentos de José Domingo Pérez, que ha anunciado que va a apelar para no tratar de perder 4 años de trabajo. Pero miren, si ya en circunstancias normales ganar esa apelación hubiese sido improbable, pues peor todavía en las circunstancias, en la realidad del Perú de hoy. Y el primero que debería estar enterado en qué país vive es José Domingo Pérez. Así que ganar esa apelación más que improbable resulta misión imposible. Y así llegamos a una situación que debería ser indignante, pero que ya está completamente normalizada en el Perú, en la que los peruanos sabemos que Keiko recibió ese dinero, sabemos que mandó a pitufearlo, sabemos que hay dinero que desapareció apenas llegó a Keiko, sabemos que intentó obstruir la justicia utilizando su poder político, sabemos todo eso está probado, lo hicieron en nuestra cara. José Domingo Pérez como periodista se ganaría el Pulitzer, pero claro, como fiscal, nada de eso importa al final, ¿no? Y Keiko, por supuesto, ha aprovechado de su poder para lograr ese resultado, pero el primero que se la puso fácil a nivel procesal fue José Domingo Pérez. ¿Hay alguna opción para que se haga justicia? Aquí tomo una opinión del abogado César Azabache. Una salida sería que el proceso se subdivida en varios juicios. Por un lado el pitufeo, por otro lado Odebrecht, por otro lado el dinero desaparecido y así. Definir más claramente los delitos y hacer procesos menos extensos, separar la paja del trigo. Y bueno, sí, esa podría ser una salida, claro, en un país normal, que no es el caso. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 14 de enero de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, confirmado, Dina sigue jugando a favor del crimen. Ayer el premier Gustavo Adrianzén confirmó lo que les contamos en este programa, que el gobierno va a observar la ley que restituye la detención preliminar. Esto significa que el Perú va a seguir viviendo una situación insólita. Las autoridades solo pueden detener a un criminal si lo ampañan en flagrancia. Nada más, si la policía no está en el momento mismo del acto, por más pruebas que haya o cámaras de vigilancia o lo que sea, el delincuente puede seguir tranquilito con su vida. El Congreso ya había promulgado una ley con ciertas trampitas que restituía la detención preliminar y el gobierno lo único que tenía que hacer era promulgarla hace semanas, pero en vez de eso se hicieron los locos. Y ayer supuestamente ya se la devolvió observada al Congreso. El problema es que el Congreso ayer a las 6 de la tarde dijo no hemos recibido nada todavía, lo que lleva a otra situación insólita porque hoy se vence el plazo legal que tenía el gobierno para observar la ley. Ayer le preguntaron a Adrianzén qué era exactamente lo que habían observado en esa ley y él dijo que no sabía. Pero según el podcast La Contra, ha ocurrido algo que ya se ha vuelto costumbre en este gobierno, que el gobierno le pide un informe a sus técnicos sobre una ley, los técnicos les dicen lo que tienen que hacer con esa ley y en vez de hacerles caso, desaparecer el informe técnico original y reemplazarlo por uno que sí se acomoda a sus intereses. Esto lo demostramos aquí nosotros hace meses que se hizo en el Ministerio de Justicia para dejar pasar la ley de impunidad, con un informe oculto y todo. Ya ha ocurrido de nuevo en el Ministerio del Interior. Lo más loco es que para realizar el nuevo informe supuestamente técnico ya manipulado, han recurrido al abogado del propio ministro Juan José Santibáñez. Efectivamente, el nuevo informe supuestamente técnico cita una publicación en Twitter de Carlos Caro Coria, el abogado del ministrol. El tuit es del 6 de enero
Y al día siguiente, la jefa de la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio cita ese tuit en el informe técnico que recomendaba observar la ley y listándolo como un motivo para no promulgarla. Así que con esto, salvo un milagro, están pateando la detención preliminar hasta marzo, cuando el Congreso recién vuelva de vacaciones. Hasta marzo los peruanos quedan desprotegidos ante el crimen. La segunda, amenazas de muerte por WhatsApp. La extorsión drena el dinero de los peruanos. Y este no es un titular nuestro, sino del prestigioso medio económico estadounidense Financial Times. Y fíjense a qué lo atribuyen. Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas han pasado a la extorsión, explotando un vacío de poder político. Un vacío de poder político. Uno de los entrevistados del informe, el ex viceministro Ricardo Valdés, dice algo que es completamente cierto. El gran problema que tenemos ahora en el Perú es que la enorme cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales eclipsa el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Y José León, un transportista entrevistado por el Financial Times, dice: el Congreso está aprobando leyes que favorecen la corrupción y por eso en lugar de seguridad tenemos corrupción. Y esto es algo que Boluarte como presidente está permitiendo, así que obviamente queremos que se vayan todos. El Financial Times le pidió una entrevista al ministro Santibáñez, pero él no aceptó. Tenemos un excelente ministro del Interior. La tercera, confirmado, Dina Boluarte sí abandonó el cargo. Ayer en plena hora punta, la policía cerró un tramo de la avenida Bancay para que la señora presidenta pueda declarar tranquilamente ante la Fiscalía de la Nación por el asunto de su desaparición estética. Pero a la salida de estas diligencias, su propio abogado Juan Carlos Portugal, sin querer queriendo, la echó. Dijo que ella había sido sometida a una operación para que pueda respirar mejor, ya, que fue con anestesia local, ya, que todo el rato durante la operación estuvo consciente, ya, pero que sí le habían recomendado que pase la noche en la clínica y que ella accedió, o sea, a ver un ratito. ¿Por qué ella se quedó en la clínica si era una operación ambulatoria no más? Y eso le preguntaron. La presidenta de la República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el planeta Tierra. Ah, ya, o sea que hizo uso de sus horas de sueño, muy bien. Lo cierto es que es raro utilizar a un cirujano plástico para una operación respiratoria, ¿verdad? Y eso ya está probado. Eduardo Quispe de Perú 21 obtuvo la lista completa de todos los médicos, enfermeras y técnicos que participaron en la cirugía y absolutamente todos están dedicados a operaciones y tratamientos estéticos, no médicos. Es más, según el informe, justo en los días de la operación, julio del 2023, la presidenta se hizo un chequeo en la clínica Auna, en la que el médico especializado le informó que no había necesidad de operar. Entonces lo que pasó sí fue una operación estética, lo que significa que probablemente se utilizó anestesia general, que es la recomendada para las rinoplastías. Se hacen rinoplastías con anestesia local también, pero esas son las baratas, no como las que hace Cavani. En el mismo sentido, abona lo que el propio abogado admitió ayer, que la señora presidenta de la República se quedó a dormir en la clínica sin avisarle a nadie. Todo eso se llama abandono del cargo. La cuarta, el New York Times echa a López Aliaga. El alcalde de Lima está pensando ya en su candidatura presidencial y a lo grande. Un artículo del New York Times de este domingo reveló que ha buscado la asesoría de ni más ni menos un ex asesor de Donald Trump, y no cualquiera, sino el mismísimo jefe de campaña del 2016, Paul Manafort, que es una verdadera joyita según el informe. Fue sentenciado a 7 años y medio de cárcel por fraude fiscal, pero el propio Trump le otorgó el perdón presidencial justo en las últimas semanas en el cargo, así que indultó a su amiguito a la peruana, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, según el diario neoyorquino, Manafort ya está en conversaciones con gente del magnate empresarial, así llaman a López Aliaga, al que describen como alguien que ha hecho eco de las afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y ha emprendido y aquí es gracioso porque el New York Times como que trata de explicarle a sus lectores el concepto de mafia caviar. Lo que López Aliaga llama como una conspiración de izquierdistas que están interesados en impedir que el Perú se desarrolle y alcance su potencial. Y ya la última nos vamos con la noticia meme del día. La policía acosa a youtuber por aglomeración y dice que Plaza San Miguel es la dueña de la calle.
una más de la gloriosa PNP y del Serenazgo de San Miguel. En vez de vigilar la delincuencia, se dedicaron a acosar a un youtuber que estaba regalando muñequitos de capibara de ronzoco en Plaza San Miguel. Se trata del ultra conocido Luis Carlos Burneo, alias Henry Spencer. Los interventores le dijeron que él tenía que pedir un permiso. Cuando Spencer les dice ¿permiso de qué?, le responden que esa calle, el Pasaje Marañón, era un espacio privado que le pertenecía a Plaza San Miguel. Todo esto de acá es Plaza San Miguel, caballero. ¿Eso que estamos pisando ahorita es Plaza San Miguel? Todo esto que pertenece acá. ¿Esta vía de Plaza San Miguel? ¿No? Los policías presentes, porque eran 2 policías, además de todo el personal del Serenazgo, lo sometieron a control de identidad a él y a su camarógrafo. Le dijeron que estaba generando aglomeración, en fin. Una más del Sacha Control que se vive en el Perú. Ese Sacha Control que es un control falso, que no sirve para nada, salvo para hacerle perder el tiempo al ciudadano común y corriente. Y para que los supuestos agentes del orden digan que están haciendo algo, cuando hoy más que nunca se necesita que sí hagan algo, pero algo de verdad. Hasta el momento, la Municipalidad de San Miguel ya asumió el error, pidió disculpas, pero ni la policía ni Plaza San Miguel han aclarado este asunto y cómo es eso de que Plaza San Miguel es la dueña de la calle. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con tu asesoría tributaria, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Te presentamos Yacuayá. Por solo 69 soles puedes disfrutar de agua filtrada directo del caño, segura y libre de plástico. Filtra hasta 300 litros de agua, eliminando sedimentos, cloro y contaminantes. Fácil de usar y práctico para casas, oficinas y viajes. Cada filtro que compras ayuda a financiar proyectos de acceso al agua potable en comunidades rurales del Perú. Y si vienes de parte de La Encerrona, envío completamente gratis en Lima Metropolitana. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Los martes de asesoría legal llegan gracias al auspicio de Infotax Perú, el primer sistema de consultorías tributarias, laborables y contables financieras en línea. Y hoy hablaremos con la abogada tributarista Lourdes Calderón de Infotax Perú sobre el impuesto a la renta por el alquiler de inmuebles. ¿Cuánto debo pagarle a la SUNAT si estoy alquilando un inmueble? Las rentas que se originan en el arrendamiento de inmuebles se denominan de primera categoría. Las rentas de primera categoría están afectas con la tasa del 5%, que se aplica sobre el monto mensual del arrendamiento devengado. Este importe se cancela en el formulario 1683. Si el inquilino es una empresa o persona jurídica, el propietario está en la obligación de entregárselo para que pueda deducir el gasto. ¿Y qué pasa si el inquilino no cumple con pagar a tiempo ese alquiler? ¿El dueño aún así tiene que pagar el 5%? Así es, ese es el concepto del devengado. Devengado significa que el servicio se haya realizado o ejecutado para que se origine la obligación de pagar el impuesto a la renta. En este caso, bastará que el inmueble se haya usado para que la persona natural esté en la obligación de declarar y pagar el impuesto. Es del caso prevenir que en caso de incumplimiento la multa puede ser de hasta media UIT por cada mes de la omisión. Además de esta declaración mensual, ¿las personas naturales que arriendan sus inmuebles tienen que mencionarlo en su declaración anual del impuesto a la renta? No. Las rentas derivadas del arrendamiento de bienes inmuebles no se incorporan en la declaración anual del impuesto a la renta. Ello porque la ley ha establecido que el pago mensual del 5% tiene carácter definitivo o cancelatorio. Solo en el caso de las personas naturales que generan rentas del trabajo y algunas rentas de capital estarán obligadas a presentar la declaración anual. De ser este el caso, tampoco deberán incorporar las rentas derivadas del arrendamiento en el cálculo del impuesto. Muchas gracias a la doctora Lourdes Calderón. Pueden contactar con Infotax Perú a través de su página web infotaxperú.pro y en todas las redes sociales. Informes y suscripciones a informa@infotaxperú.pro. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver o escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, desde Toki Video hasta Facebook. Y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos. Hazte miembro premium de Canal Ya, nuestro canal de YouTube, o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo.
Hoy es martes musical y tenemos una recomendación de Romina Badoino. Si me preguntan cuál fue el mejor álbum del 2024, comercialmente les puedo decir el de Billie Eilish o el de Beyoncé o el de Charli XCX, pero musicalmente el que me pareció un descubrimiento en sonido y apuesta fue el álbum debut de Jordi Grip, de New Sound. Es un álbum que los sorprenderá con combinaciones de rock progresivo, ritmos de jazz y música brasilera, un álbum muy interesante y estrafalario, que por momentos te puede recordar incluso hasta Frank Sinatra, así como lo oyes. Recomiendo la canción If You Are But a Dream, si tú eres solo un sueño. Ya saben, busquen a Jordi Grip en Spotify, YouTube y otras plataformas. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. La Oruga, un archivo digital de memoria del Instituto de Estudios Peruanos, un espacio para reflexionar sobre la historia reciente de nuestro país. Tenemos 8 años investigando y conversando con peruanos y peruanas que han vivido la violencia política desde diferentes lugares, víctimas, dirigentes, activistas, policías, militares, investigadores, entre otros. Escucharás historias difíciles de protagonistas del conflicto armado que rompen con tabúes, sentidos comunes, estereotipos y maniqueísmos. Visítenos en laoruga.pe y si quieres contarnos tu experiencia, escríbenos a laoruga@iep.org.pe. También estamos en Spotify y redes sociales.